La relación que empezó con Jimmy Carter fue muy interesante porque fue con un profesor de guitarra suyo, que le gustaba mucho la guitarra, era John Martin, que vino aquí a España, y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto, ayudar a la fundación con guitarras? Y digo, bueno, vamos a empezar. Nos conocimos, ellos han venido a España, toda la familia, estuvieron aquí hace 4 años, le encanta Toledo y la comida española, y le encantó lo que estamos haciendo, porque él también le gusta trabajar con la madera. Entonces, él hace muebles para subastar en su fundación. Entonces, hemos usado las guitarras, y llevamos ya casi 7 años y hemos recaudado $500,000 con su fundación. Estivias es un pequeño pueblo toledano que pasaría desapercibido en el mapa internacional de no ser por esta fábrica de guitarras clásicas. Poco a poco, Guitarras Manuel Rodríguez de Hijos se ha convertido en un medio capaz de llevar este instrumento más allá de la música. Con el presidente de Calderón de México, Felipe Calderón, él va a ser la presidencia ahora a primeros de año, y él tiene una fundación para el tema de niños que están con las drogas. Si podemos dar guitarras, si dejan las drogas con la frontera de Estados Unidos, estamos cambiando el vertiente del vicio a la droga a la música. La música inspira inteligencia, ¿no? Otro vertiente que hemos hecho ahora con Free of Trees, una fundación en Nicaragua, niños que estaban trabajando en la basura, les hemos quitado de ese ambiente dándoles guitarras para que toquen música o sean profesores de guitarra o toquen otro instrumento musical. Niños. Estoy con otro proyecto con el presidente Uribe, que me contacto con él por email, a ver si podemos hacer algo juntos, que se va a hacer el año que viene, de dar guitarras por armas. La guerrilla que hay en Colombia, que hay muchos niños ahí con las pistolas, que saca de ese ambiente. Paz por música. En medio de la dura crisis económica que está atravesando España, donde no hay liquidez, los bancos no dan créditos y los clientes tardan meses o años en pagar, la empresa ha tenido que buscar su futuro fuera de nuestras fronteras. La perspectiva nuestra, en cuanto al mundo de la guitarra, me está salvando porque exportamos a 120 países y el 90%. Y luego también el tipo de marketing que estamos haciendo, a músicos famosos como Carlos Santana, como Maná, como Elton John. Toda esta gente pues, nos está ayudando a promocionar la guitarra española. Tenemos que proteger lo que es nuestro, y es la cultura, el flamenco, el turismo, la buena comida, eso es nuestro. Aquí no tenemos ni un Microsoft, ni tenemos un Boeing para hacer aviones, y eso es lo que a veces rechazamos, pero tenemos que explotar lo que tenemos, y eso nos está salvando, lo que es Made in Spain, es lo que tenemos que proteger. Y es lo que estamos consiguiendo, otro protagonismo, otro marketing, tenemos que agudizar mucho más la mente en hacer cosas nuevas. La innovación, unida al esfuerzo y la creatividad, son algunos de los pocos caminos que están abriendo puertas a las empresas españolas en el terreno internacional, pero también la inversión en proyectos eco-friendly. Así, la fabricación de una guitarra clásica puede convertirse en un proceso que respeta el medio ambiente. Luego también yo tengo un banco que es un banco ecológico, Triodos Bank, que también ayuda mucho a la Iglesia Evangélica y ayuda mucho a nosotros, porque tiene otra mentalidad. El tema de, por ejemplo, las placas solares. Hacemos las guitarras con energía solar. Son ellos los que me han ayudado a hacer todas estas cosas, porque también hay que pensar en el planeta que estamos destrozando con las materias primas y con el tema de consumir temas fósiles, ¿no? O sea, es que hay muchísimas puertas que se abren.